Feliz día. Hoy de nuevo reunidos para compartir la palabra del Señor. Esta palabra del Señor que la tenemos que compartir todos los días. Esta palabra del Señor que es una necesidad para nuestra alma, es una necesidad para nuestra vida, es una necesidad para nuestra existencia, porque Dios es una necesidad para nosotros. Amar a Dios es una necesidad para nosotros, para que nosotros podamos crecer cada día como personas, en todos los ámbitos donde ustedes y yo como personas tenemos que crecer. Dios es una necesidad, su palabra es una necesidad. Vamos a compartir esta palabra de Dios que es y será siempre una necesidad para los hijos de Dios. Del libro del profeta Miqueas. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que vive solitario entre malezas y matorrales silvestres. Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostraba tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasa por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complace en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Será fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste las culpas de tu pueblo y sepultaste todos sus pecados. Reprimiste tu cólera y frenaste el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. También ahora cambia nuestra suerte, Dios Salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros, que o es que va a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataba de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo esto: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que acabamos de escuchar, lo leímos hace poco, el 16 de julio, el día que celebrábamos la fiesta de la Virgen María del Monte Carmelo. Se leyó el mismo evangelio y compartimos allí ese día unas ideas que hoy pues no la vamos a compartir porque fue hace muy poco. Fue el 16, que hace 4 días, hace 3 días compartimos el mismo evangelio y le decía en aquel entonces de que nuestros hermanos separados pues muchas veces utiliza este evangelio para confundir, para decirnos que María tuvo más hijos, y le decía en ese momento en la reflexión
de que el idioma que habló Jesús, el arameo, el hebreo, pues no había una palabra para hablar de primos, sino la palabra hermano cerraba un gran contenido. Se decía hermanos, los que formaban parte de una familia se llamaban hermanos, o los que formaban parte de una comunidad. Así pasa hoy día, muchos de los movimientos de nuestra parroquia o de nuestra iglesia católica se llaman hermanos entre sí, no porque sean hermanos de sangre, sino porque viven una misma fe, pertenece en un mismo movimiento y se llaman entre ellos hermanos, y no es porque sean hermanos. Y nuestros hermanos protestantes pues asumen y dicen de que María tuvo más hijos, y si hubiese sido así, pues Jesús no le hubiese tenido que dar a Juan el Evangelista, uno de los apóstoles, el cuidado de María, porque si tuviese más hijos, para eso estaban los otros hijos, para que se hiciera responsable de su mamá. Pero como esos hijos, que dicen los hermanos separados que tuvo María, no existían, pues Jesús le dejó a Juan el Evangelista lo único que ya le estaba quedando en la vida, que era su mamá. Pues bien, hoy en el Evangelio nos dice que Jesús estaba hablando, había una gran muchedumbre donde Jesús estaba enseñando, y llegaron su mamá, sus parientes cercanos, y trataban de hablar con él, pero había mucha gente y eso no le permitía que María, su madre, pudiera llegar a donde estaba Jesús. Y alguien entre los que estaban ahí en ese lugar dijo: oye, ahí afuera está su madre y sus hermanos, quieren hablar contigo. Y esa respuesta de Jesús le dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con su mano a su discípulo, a los que estaban en ese lugar, dijo: estas son mi madre, estos son mis hermanos. Pues todo lo que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Pues esa es la nueva familia de Jesús. La nueva familia de Jesús somos todos nosotros, todos aquellos que queremos escuchar la voz del Padre, todos aquellos que queremos escuchar la voz del Padre por medio de la voz de su Hijo Jesús. Jesús vino a hacer acá y a formar acá la gran familia de los hijos de Dios. Y por esa razón, por medio del sacramento del bautismo, que entró a la iglesia por un regalo de nuestro Dios, pues por medio del sacramento del bautizo comenzamos a ser hijos adoptivos de Dios, comenzamos a formar parte de esa familia, de la familia de los hijos de Dios, de la familia de los hermanos de Jesús, nuestro primogénito, el que va adelante de nosotros, el que nos muestra el camino, el que nos señala el camino, el que nos habla para que ustedes y yo conozcamos la verdad, el que nos dice qué vida debemos vivir ustedes y yo. Formamos parte de esa familia, la familia de los hijos de Dios. Por eso nos debemos sentir alegres, porque formamos parte de la familia más importante. Y por eso ninguno de nosotros nos podemos sentir en la vida acomplejado porque nuestra familia sea muy pobre o porque nuestra familia no tiene nada. No, formamos parte de la familia más importante, que es la familia de Dios. Formamos parte de esa gran familia donde el Padre y el Hijo son el Todopoderoso, donde el Padre y el Hijo es el dueño de la creación y donde el Padre y el Hijo nos ha aceptado a nosotros para que ustedes y yo formemos parte de la familia de Dios. Y por eso nos dice Jesús en el Evangelio: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Y Él nos dice quiénes son: los que escuchan, los que hagan la voluntad del Padre. Ellos son, ¿sí? Ellos son los que hagan la voluntad de mi Padre. Ellos son mi hermana, mis hermanos, mi madre, los que hagan la voluntad del Padre. Pues hermanos, queremos formar parte de esa familia
la familia de Dios, pues Jesús nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Dios hizo la parte, hizo su gran parte, que es hacernos hijo adoptivo de Dios por medio del sacramento del bautizo. Hizo la gran parte de dejarnos sus enseñanzas para que nosotros sepamos cuál es y qué debemos hacer para formar parte de esa familia. Si formamos parte de esa familia de Dios porque hacemos la voluntad del Padre, hacemos lo que le agrada a su Hijo, lo que le agrada al Padre, nos debemos sentir satisfechos, nos debemos sentir felices y llenos de plenitud, porque estamos en la familia donde debemos estar. Aquí la vivimos, luego cuando nos llame a la casa del Padre, vamos a ser testigos de ver a nuestro Padre, ver a nuestro hermano cara a cara tal cual es, porque el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, nos dice que la vida eterna es ver al Padre y al Hijo tal cual es, ver a esa familia, Padre e Hijo, que nos aceptó a nosotros como su familia, que somos obras de sus manos, nos acepta en su casa para estar con Él, para vivir felices con Él. Pues hermano, esa es la gran familia. Formamos parte de ustedes y yo de esa gran familia. Y ya sabemos, si queremos formar parte de esa gran familia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la voluntad. Tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y por eso también nos lo dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todos los que digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre, porque ser familia de esa gran familia es hacer la voluntad. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, nos vamos a sentir nosotros dichosos, nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir con esa plenitud que produce la paz, esa plenitud que produce la alegría, esa plenitud que produce no tener el remordimiento de conciencia, sino sentir esa paz que Jesús cuando resucitó le dijo a los apóstoles, la paz esté con ustedes. Y es que cuando formamos parte de la familia de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a sentir esa paz que Jesús vino a traer a toda su familia, que somos cada uno de nosotros. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, nos tenemos que esforzar para ser siempre y formar parte siempre de la familia de Jesús. Y ya sabemos qué hacer, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.